Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy creo que os voy a intentar dar solución a alguna de las cuestiones más repetidas. ¿Cuándo se deben tomar los carbohidratos? ¿Antes, durante o después del ejercicio físico? La verdad es que la respuesta no es tan clara como a muchos nos gustaría y depende de la intensidad y de la rutina que tengamos de ejercicio físico. Cuando hablo de rutina me refiero al horario, ¿no?, en el que vamos a realizar esa sesión de entrenamiento, esa competición. Por lo tanto, tenemos que por ejemplo, si yo os digo en el desayuno tantos carbohidratos, en la comida tantos y en la cena tantos, pues dependerá de cuándo vayamos a entrenar. Aunque es verdad que podemos repartirlos, ¿no?, también de manera más o menos equitativa, acompañando a otros nutrientes como puede ser las proteínas para favorecer también su asimilación. Pero para olvidarnos de todos estos factores externos, vamos a coger nuestro entrenamiento, nuestra práctica deportiva, independientemente de la hora del día a la que nos encontremos, y vamos a ver si nos beneficia más tomar esos carbohidratos antes, durante o después esa sesión de ejercicio físico, y sobre todo qué tipo de carbohidratos podemos utilizar en cada momento para obtener un máximo de beneficio, porque en cada momento hay una función diferente que queremos mejorar o que queremos priorizar. Comenzamos con el antes del entrenamiento. Antes de entrenar o de realizar, como os digo, una competición, una sesión de ejercicio físico, tenemos que saber la duración y la intensidad. En este caso son clave. Si yo voy a entrenar una sesión cortita y de intensidad moderada, voy a salir a dar una caminata de 45 minutos, no necesito ninguna ingesta de carbohidratos antes de realizar el ejercicio físico. Si mi sesión de entrenamiento va a ser de una hora, más o menos, o un poquito más, y de una intensidad moderada alta, sí necesito una ingesta de carbohidratos previa. De hecho, esa ingesta de carbohidratos previa tiene especial importancia, por ejemplo, cuando las sesiones son de más de 90 minutos y además tienen una intensidad bastante elevada. Por ejemplo, en competición, una carrera en competición no es igual de exigente que si yo salgo a correr pues porque me apetece y voy a dar pues unas vueltas al parque. Ahí tendríamos que valorar esa famosa recarga de hidratos de carbono. Es muy importante en función de ese tipo de deporte que vayamos a hacer. Vale, yo no voy a competir, voy a ir al gimnasio hora y media. Vale, pues te viene muy bien tomar algún hidrato de carbono, al menos, vamos a decir, como una hora antes, para que la digestión esté bastante avanzada y no nos produzca molestias, y por lo tanto tiene que ser de absorción lenta, para que en el momento máximo de absorción o de utilización de esos hidratos de carbono sean mientras estoy haciendo ejercicio físico. Por ejemplo, plátano, cereales, un pequeño bocadillo estaría también, sería válido. Podríamos utilizar un batido. Las frutas generalmente son lo que nos va a dar mejor resultado porque son fáciles de transportar, fáciles de tomar. Imaginaros que yo estoy en el trabajo, pues antes de salir me tomo mi plátano, mi naranja, y después ya voy a entrenar, y ese chute de energía que me dan esos hidratos de carbono van a ser intraentrenamiento, pero yo me los he tomado antes. Pasamos al momento intraentrenamiento. Lo mismo, depende de la intensidad y de la duración del ejercicio físico. Duraciones por encima de los 60 minutos deberían incluirse esos hidratos de carbono durante el entrenamiento o la competición.
bebidas de reposición que permitan mantener estable esos niveles de glucosa para retrasar la aparición de la fatiga muscular. Si mi sesión de entrenamiento es de 60 minutos o inferior y además me he tomado los hidratos de carbono antes, no me hace falta nada más que agua para mantener la hidratación, cantidad en función de mi nivel de sudoración. Si sudo mucho necesito más agua que si sudo poco, que necesito menos cantidad. Es decir, si tomo antes y dura poco, no necesito intraentrenamiento. Si no tomo antes y dura poco, los puedo necesitar. Si dura mucho, aunque haya tomado antes, también los necesito. Es decir, serían tres, ¿no? Variedades diferentes de requerimientos de hidratos de carbono intraentrenamiento. Vamos al postentrenamiento, después del ejercicio físico. En este caso, siempre necesitamos hidratos de carbono, pero con unas condiciones especiales, combinados con proteínas. La mayoría de los deportistas piensan que después de entrenar ya no hace falta energía, ya no hacen falta hidratos de carbono, solo me hacen falta las proteínas, los famosos batidos que se toman ya casi desde el vestuario, que no es necesario esa inmediatez porque muchas veces tenemos una comida o una ingesta posterior y bueno, si hacemos caso a la ventana anabólica o ese momento de mejor aprovechamiento de los nutrientes, pues tenemos bastante más tiempo después del ejercicio físico. Pero en este caso siempre es recomendable incluir cierta cantidad de hidratos de carbono acompañados de proteínas o al contrario, proteínas acompañadas de hidratos de carbono para reponer los depósitos de glucógeno que probablemente se han agotado o que están medio vacíos después del ejercicio físico. Y ahí influiría el mantenimiento de ese aporte de glucosa o de glucógeno o de hidratos de carbono durante el entrenamiento. No. Bueno, podría influir en parte. Podríamos necesitar menos cantidad de hidratos de carbono si nosotros durante el entrenamiento hemos mantenido el aporte. Pero ¿qué ocurre? Es como si yo tengo, vamos a decir, una piscina, ¿no?, en la que mantengo un nivel mínimo, pero una vez que baja tengo que reponer para que llegue a la tubería. Bueno, pues sería parecido a lo que ocurre con el glucógeno. Yo puedo mantenerlo en ese nivel mínimo, pero necesito rellenarlo cuando termino el ejercicio físico. Así que en este momento, así como habéis visto que en los otros depende, en el momento post ejercicio físico siempre es conveniente incluir cierta cantidad de hidratos de carbono. No nos debemos olvidar que los hidratos de carbono, en concreto la glucosa, que es lo que absorbe mi cuerpo a través del intestino y lo que llega más fácilmente a sangre, es el combustible principal de las células. Hay otros combustibles que se pueden utilizar, hay otras estrategias dietéticas, pero la más eficaz y la que se utiliza la mayoría de las veces en la práctica deportiva suele ser el aporte de glucosa a las células. ¿Qué ocurre con el aporte de glucosa? Pues que a veces si nos pasamos, vale, yo pongo, entonces, como me has dicho que siempre se puede tomar, yo me pongo antes, después, pues antes, durante y después, y en cantidades grandes. Y además, bueno, pues es que mi intensidad no es tan alta, un poquito moderada. Igual sobrevaloramos también la intensidad del ejercicio físico. Entonces, ¿qué pasa? Que sobran. Y si sobran hidratos de carbono, no los quemamos, no los consumimos y mi cuerpo los almacena no en forma de glucógeno porque ya está lleno, sino lo que sobra después de ese glucógeno lo almacenamos en forma de grasa. Por eso es tan importante valorar de manera personalizada la cantidad total de hidratos de carbono que estamos ingiriendo a través de la dieta, porque depende enormemente tanto de la duración como de la intensidad del ejercicio físico que estemos realizando. Y ya voy a aprovechar y os voy a citar
os vamos a explicar un momento un poquito especial. Imaginaros, por ejemplo, en competiciones, por ejemplo, en un campeonato de tenis, que hay varios partidos, o una competición clasificatoria, por ejemplo, en atletismo, que tengo que igual correr o jugar al tenis por la mañana y luego tengo que volverlo a hacer pues 3 o 4 horas después, o cuando el otro partido, pues si yo estoy en cuartos de final, tengo que pasar a semifinales y probablemente, muchas veces ocurre, que se juega más de un partido en el mismo día. Importantísimo, en el medio, entre dos, ya no es intraentrenamiento, sino que sería intracompetición, podríamos decir, recuperar al máximo esos depósitos de glucógeno, es decir, hacer una recarga rápida, podríamos decir, de glucógeno para empezar la segunda competición en las mismas condiciones que la primera, al menos de recuperación a nivel muscular. Y eso es algo muy importante. Hay deportistas que igual dicen, no, es que se me cierra la boca del estómago por nervios, por fatiga, por tal, y no comen nada entre una competición y otra pensando en que van a tener molestias gastrointestinales. Ahí es importante buscar, por supuesto, la estrategia adecuada para evitarlos, pero es muy importante a nivel muscular recuperar esa recarga, ese contenido en glucógeno para no empezar fatigado o que aparezca excesivamente pronto la fatiga en la segunda fase de esa competición dentro del mismo día. Si es al día siguiente lo tenemos más fácil porque comemos, digerimos y tenemos más horas, pero a veces esas horas escasean un poquito. Igual un plátano, una bebida deportiva o alguna otra cosa fácil de comer nos puede ayudar muchísimo a mejorar el rendimiento intracompetición. Aquí ya no sería intraentrenamiento. Así que espero que os haya gustado el vídeo, que haya solucionado, por supuesto, alguna de vuestras dudas. Le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.